8 hombres estaban a menos de 1 kilómetro del infierno en la Tierra, y no murieron. La ciencia no puede explicarlo, pero ellos sí. Su explicación no se basa en la física o la biología, sino en la fe. Y es una historia que 80 años después sigue desafiando nuestra comprensión. Padre Daniel, gracias por estar aquí para hablar de un suceso que parece sacado de la ciencia ficción, pero que es historia pura. El 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre en Hiroshima. Pero en medio de esa destrucción apocalíptica, ocurrió algo inexplicable. Una historia de supervivencia que la mayoría de la gente no conoce. Gracias a ti. Es una historia que hay que contar, porque en el momento más oscuro del hombre, donde desatamos un poder capaz de destruirnos, también se manifestó una luz de esperanza. La historia de los 8 jesuitas de Hiroshima no es solo sobre sobrevivir a una bomba, es sobre la fe inquebrantable en medio de un infierno literal. Llévenos a ese momento, Padre. Para entender lo increíble de su supervivencia, primero tenemos que entender el horror que los rodeaba. ¿Cómo era Hiroshima ese día? Hiroshima era una ciudad vibrante, un importante centro militar y civil. Ese 6 de agosto era un lunes, un día claro y soleado. La gente iba a trabajar, los niños a la escuela. Habían sonado las alarmas antiaéreas más temprano, pero era una falsa alarma, algo común. La gente se sentía relativamente segura. Nadie, en sus peores pesadillas, podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. A las 8:15 de la mañana, un bombardero estadounidense, el Enola Gay, sobrevoló la ciudad y soltó una sola bomba, Little Boy. Y esa bomba no era como ninguna otra. No, era la furia del sol atrapada en una caja de metal. En un instante, una bola de fuego de cientos de miles de grados incineró el centro de la ciudad. Le siguió una onda de choque que viajó más rápido que el sonido, pulverizando decenas de miles de edificios. Y luego, el veneno silencioso, una dosis masiva de radiación gamma que penetró en los cuerpos de todos los que estaban cerca. Se estima que entre 70.000 y 80.000 personas murieron en ese instante. La ciudad se convirtió en un desierto de escombros y cenizas. Y en medio de ese escenario, a solo 8 cuadras, a menos de 1,5 kilómetros del punto exacto de la explosión, estaba la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y su rectoría, hogar de una comunidad de jesuitas alemanes. Exactamente, eran 8 sacerdotes. Los más conocidos por sus testimonios posteriores fueron el padre Hugo Lassalle, el superior, y el padre Hubert Schiffer, que estaba desayunando en ese momento. Cuando la bomba explotó, el padre Schiffer describió una luz cegadora y luego la sensación de ser levantado y lanzado por los aires. Los cristales de las ventanas estallaron convirtiéndose en metralla. El edificio se sacudió violentamente. Y aquí empieza el misterio. En una zona donde casi todo fue aniquilado, ¿qué pasó con su edificio? El edificio de la rectoría quedó en pie. Dañado, sí, con todas las ventanas y puertas reventadas, pero la estructura principal resistió. Y lo más increíble, los 8 jesuitas que estaban dentro sobrevivieron. Sufrieron heridas, claro, cortes por los cristales, contusiones, pero estaban vivos. En una zona donde la gente fue vaporizada, ellos estaban vivos. Esto nos lleva al verdadero problema, al desafío que la ciencia no puede resolver. No es solo sobrevivir a la explosión, es sobrevivir a la radiación. ¿Qué debería haberles pasado? Según todas las leyes de la medicina y la física, deberían haber muerto en las siguientes semanas. La dosis de radiación que recibieron a esa distancia era absolutamente letal. Los médicos que los atendieron fueron muy claros con ellos. Les dijeron que se prepararan para una muerte horrible por envenenamiento por radiación. Sus cuerpos se desintegrarían desde adentro. Perderían el pelo, tendrían fiebres, hemorragias. Era una sentencia de muerte. Pero no murieron. No murieron. No solo eso, sino que ninguno de los 8 desarrolló los síntomas graves de la enfermedad por radiación. Vivieron durante décadas. El padre Schiffer, por ejemplo, vivió otros 37 años. A lo largo de sus vidas, fueron examinados por cientos de médicos y científicos, tanto japoneses como estadounidenses, y los resultados siempre eran los mismos. No había explicación médica para su supervivencia. Sus cuerpos simplemente no mostraban los efectos de una dosis letal de radiación. Aquí es donde la historia da un giro. Cuando se les preguntaba a ellos, a los sobrevivientes, cuál era su explicación. Su respuesta fue siempre la misma, simple y directa. Y para entenderla, tenemos que viajar 28 años atrás en el tiempo, a 1917, a un pequeño y pobre pueblo de Portugal llamado Fátima. ¿Qué tiene que ver Fátima, en Portugal, con Hiroshima, en Japón?
todo. En Fátima, 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber visto a la Virgen María. Durante 6 meses ella se les apareció y les dio un mensaje para el mundo. Era un mensaje urgente, en plena Primera Guerra Mundial. Les pidió 3 cosas fundamentalmente: oración, especialmente el rezo diario del Santo Rosario, penitencia por los pecados del mundo, y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Advirtió que si no se escuchaba su mensaje, vendría una guerra peor, una guerra mundial, y se esparcirían los errores de Rusia. Y el rosario era una parte central de ese mensaje. Era el corazón del mensaje. La Virgen se identificó a sí misma como Nuestra Señora del Rosario. Insistió en cada aparición en que rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo. Era su arma espiritual. Ahora, volvamos a Hiroshima. Cuando se les preguntó a los 8 jesuitas cómo sobrevivieron, su respuesta fue esta: creemos que sobrevivimos porque estábamos viviendo el mensaje de Fátima, rezábamos el rosario en comunidad todos los días. No fue algo que empezaron a hacer después de la bomba. Era su estilo de vida antes. Era su rutina diaria. No había nada especial en ello para ellos. Era simplemente parte de su vida como sacerdotes y como creyentes en el mensaje de Fátima. Ellos estaban convencidos, sin la menor sombra de duda, de que la Virgen María los había protegido con un manto invisible, no solo de la explosión, sino del veneno de la radiación, como una demostración del poder de su intercesión y de la eficacia del rosario, tal como había prometido en Fátima. Padre, un escéptico o un científico escucharía esto y buscaría otras explicaciones. Se ha dicho que el edificio de la rectoría era más sólido que las casas japonesas, que estaba reforzado. ¿Podría haber sido eso? Es una objeción razonable, y hay que abordarla. Es cierto que el edificio era de construcción más robusta, y un católico no tiene problema con eso. Dios puede obrar milagros espectaculares, pero a menudo actúa a través de causas secundarias. Quizás usó la solidez del edificio para protegerlos de la onda de choque. Pero eso, y aquí está el punto clave, no explica absolutamente nada sobre la radiación. La radiación gamma atraviesa el hormigón. No importa lo fuerte que fuera el edificio, la dosis letal de radiación los alcanzó. El verdadero milagro no es que el edificio no se cayera, es que sus cuerpos no se desintegraran por dentro. Para eso, la ciencia no tiene respuesta. ¿Y qué hay de los relatos que dicen que algunos de ellos sí se enfermaron? Es cierto que sufrieron los efectos inmediatos. En el libro Hiroshima de John Hersey se documenta que el padre Klein Sorge, por ejemplo, estuvo débil y enfermo durante un tiempo, con síntomas consistentes con una dosis de radiación. Pero el milagro no es que no sintieran nada en absoluto. El milagro es que sobrevivieron a una dosis que debía ser 100% mortal y que no desarrollaron los cánceres y leucemias que mataron a tantos otros que estaban incluso más lejos que ellos. Su recuperación y sus largas vidas son lo que desafía la explicación. Padre, este es el momento culminante. Después de analizar la historia, la ciencia y la fe, ¿cuál es el testimonio central que nos deja esta historia? El testimonio central nos lo da el padre Hubert Schiffer, quien dedicó gran parte de su vida a contar esta historia en conferencias por todo el mundo. Él se paraba frente a la gente y decía, con una convicción total: estuve en medio de una explosión atómica y he sobrevivido. Y luego explicaba que, en su opinión, la única razón era su devoción al rosario. La historia de los jesuitas de Hiroshima es el testimonio definitivo de que en un mundo que crea armas de autodestrucción, la fe, la oración y la confianza en Dios no son ideas piadosas o bonitas. Son un escudo real. Es la afirmación de que el poder del amor y la gracia de Dios es infinitamente más fuerte que el poder del átomo. En resumen, tenemos un evento histórico innegable, la bomba. Tenemos un hecho médico inexplicable, la supervivencia de 8 hombres a una dosis letal de radiación. Tenemos las explicaciones naturales, que son insuficientes. Y tenemos el testimonio unánime de los sobrevivientes, que apunta a su fe y al rezo diario del rosario como la causa de su protección. Exactamente. Al final, la historia nos deja frente a una elección. Podemos llamarlo una anomalía estadística increíblemente improbable, una casualidad de 1 en 1000 millones. O podemos tomarles la palabra a los hombres que estuvieron allí y verlo como lo que ellos vieron, un milagro, un mensaje de esperanza de que incluso cuando la humanidad desata el infierno en la tierra, el cielo sigue teniendo la última palabra. Padre Daniel, ha sido un relato fascinante y conmovedor.
Le agradezco que haya compartido la historia completa con nosotros. Gracias a ti por ayudar a que no se olvide. Es un recordatorio que nuestro mundo necesita desesperadamente. A nuestra audiencia, esperamos que esta historia les haya impactado tanto como a nosotros. Ahora que han visto el poder del rosario en Hiroshima, vean este video para aprender a rezar el Santo Rosario paso a paso.